Buenos días a todos. Hoy lunes 16 de diciembre nos encontramos con Ashley Frías, FX Trader de Rexty Business, que nos va a comentar cómo se ha desempeñado el dólar en esta última semana y qué tendencias tenemos para esta semana. Adelante, Ashley. Hola, ¿qué tal, Ana Lucía? ¿Cómo estás? Buen día a todas las personas que conectan. Para tener un poco más de información del comportamiento del dólar, y bueno, comentarles cómo inició la semana pasada, la última semana. Iniciamos, bueno, el primer día lunes tuvimos un lunes feriado donde no vimos movimiento en realidad. Sin embargo, a nivel internacional el dólar pues sí tuvo un movimiento. De hecho, iniciamos con bastante información, ¿no? Principalmente por el lado de Asia, por el lado del Banco Central Europeo también. En el caso de Asia, tuvimos en China información, pues tuvimos la reunión del Politburó donde se reunieron los principales cabezas en realidad de China, bueno, principalmente comprometidos con la economía, con el crecimiento, por esa desaceleración que estaba presentando China, y bueno, encabezados por Xi Jinping, ¿no? Donde están comprometidos los funcionarios en recortes de tasas, reducción de reservas obligatorias de los bancos también, eh, estímulos que incentiven o que reactiven el sector inmobiliario, que es ha sido uno de los más golpeados y las mayores preocupaciones que hay en este país. Sin embargo, posterior a la reunión, algunos analistas, al no ver algunos precisiones en los estímulos que se estarían dando, pues un poco se desvaneció la expectativa, ¿no? Nosotros realmente vemos un poco más o percibimos un poco más este movimiento en el precio del cobre, que es uno pues de los commodities que vemos, donde vemos el impacto más el movimiento de China, dado que somos uno de los mayores exportadores, uno de nuestros principales compradores en cuanto a lo que es cobre, ¿no? Y vemos un poco, percibimos un poco más el comportamiento de el cual posterior a la reunión se ve un poco desvanecido, ¿no? Por el lado también del Banco Central, de la zona euro, en cuanto al Banco Central Europeo, también tuvimos movimiento. Hubo un recorte de tasa de 25 puntos básicos en los tres tipos de tasas que maneja el Banco Central Europeo, ¿no? Donde la facilidad de depósito retrocedió o bueno, la dejaron en 3%. Las operaciones principales de financiación se redujo un 3,15% y la facilidad marginal del crédito también se movió al 3,4%, ¿no? Dentro de esto, tuvimos también comentarios de Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, y también en los statements leímos o se pudo analizar la preocupación que tienen también tanto por el crecimiento económico que vienen teniendo como en la inflación. Ellos proyectan un crecimiento económico para el 2025 ya del 1,1%, que es bastante reducido. Y en el caso del IPC no existe mucha preocupación, dado que se encuentran bastante encaminados al rango meta que ellos tienen. La proyección está para el cierre del 2024 el 2,4 y para la proyección para el año 25 ya sería del 2,1%, ¿no? Proyectan realmente se muestra realmente una preocupación por un crecimiento pues lento en esta zona. Por el lado de Estados Unidos también hemos tenido bastante información, realmente fue una semana bastante cargada y esta semana que viene también es una semana bastante cargada de información. En caso de Estados Unidos, tuvimos un dólar index que inició la semana alrededor de 105,7 puntos. Em, Sin embargo, terminó bastante fortalecido de acuerdo a la información, a la data que fuimos teniendo dentro de la semana, pues terminó en los 106,64 puntos. Em, Tuvimos datos de IPP
que se ubicó en el 3%, bastante arriba sobre la expectativa que tenía el mercado, que era del 2,6%. Y también hemos tenido datos de IPC que se ubicaron en el 2,7%. Y los datos de IPC, tanto el anual, el anualizado, el mensual e incluso el subyacente, se ubicó dentro de la expectativa, bastante en línea con lo que esperaba el mercado, ¿no? Lo más preocupante por el lado de Estados Unidos fue el resultado que venimos teniendo semana a semana de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, las cuales salieron bastante por encima, ¿no? Salieron 244, perdón, 242.000 solicitudes respecto a las 221.000 que tenía proyectado el mercado, incluso bastante superior al último resultado que tuvimos la semana anterior, que fueron de 225.000. Esto, bueno, la lectura finalmente es que sugiere un debilitamiento de la fuerza laboral, ¿no? Lo cual es preocupante para la economía y, y con ello, bueno, podría fortalecer también el movimiento del recorte de tasa que podría estarse presentando esta semana, dado que esta semana toda esta información se ha dado previamente a una semana donde la Reserva Federal tiene reunión y va a haber una decisión sobre su política monetaria, ¿no? Y las expectativas, en realidad, el mercado da un poco por descontado un recorte de 25 puntos básicos, en realidad, sobre estas tasas, ¿no? Entonces, eh, hemos visto un dólar dentro de la semana que sí se vio, em, sí se vio debilitado, ¿no? Dado que iniciamos la semana con un dólar, un tipo de cambio en el 3,71, 71.10 y terminamos una semana con un tipo de cambio en el 3,731, el cual a pesar del flujo que tuvimos de manera local por el pago de gratificaciones, que tenemos normalmente un flujo proyectado fuerte para esas semanas, no hubo no hubo mucha resistencia, ¿no? Dado que el tipo de cambio continuó una subida. Por el lado local también tuvimos al BCR, al Banco Central del Perú, con la reunión de política monetaria, donde la decisión en realidad fue mantener la tasa, ¿no? La cual se estaría manteniendo en 5%. Un poco el mercado tenía ya también proyectado el que se mantengan estas tasas para esta reunión y finalmente realmente se dio la decisión se basó principalmente en los últimos resultados de inflación que hemos tenido de manera local, ¿no? Recordemos que, bueno, la inflación en Perú se está manteniendo dentro del rango meta, actualmente ubicado en el 2,27, casi 2,3%, y la expectativa de inflación también está ubicado dentro del rango meta, ¿no? La expectativa de inflación a 12 meses estaría ubicándose en el 2,45%. Lo que también ocurrió, bueno, dieron a conocer también las próximas fechas de las siguientes reuniones que se estarían dando para el 2025. Ya todos los bancos también bastante proyectándose pues para el siguiente año. Eso por mi lado, Ana. Buenísimo, muchas gracias, Ashley. Súper completo el análisis de la semana. Y bueno, si tuvieras alguna recomendación para las personas que desean cambiar dólares. Bueno, esta semana en realidad continuamos teniendo bastante información, como ya lo comenté, vamos a tener reunión de la Reserva Federal, que el mercado está bastante en la expectativa. Sin embargo, no va a ser lo único ni el único banco que se reúne esta semana. Te vamos a tener también al Banco de Japón. Eh, También el mercado se encuentra bastante en la expectativa si es que hubiese algún movimiento en la tasa de referencia, ¿no? Que estarían presentando. Em, Aparentemente, bueno, se prevé que van a ser bastante cautos en realidad con un movimiento en esa tasa
También tenemos al Banco de Inglaterra, que también tiene reunión esta semana. Entonces vamos a tener una semana bastante cargada de información. Además, tenemos posterior a la reunión de la Fed, vamos a tener también datos relevantes que van a salir al mercado, como el dato del PCE, que es un dato que si bien sale posterior a la reunión de la Reserva Federal, es un dato bastante seguido o uno de los preferidos en realidad para un poco ver más detalladamente o más de manera más cercana el comportamiento del consumidor estadounidense, ¿no? Entonces, ya tuvimos dato de IPC y el dato de IPP que un poco nos acercan a este dato, dado que está compuesto por estos dos, el IPC está compuesto por estos dos datos. Sin embargo, va a ser bastante relevante tener un resultado final y ver cómo podría estar impactando, ¿no? Esta semana estamos iniciando ya, porque el mercado a nivel internacional ya abrió, y ya estamos iniciando con un dólar que vemos a nivel internacional pues fortalecido. Así que nada, yo diría que en realidad está bastante cercano de los traders que tienen asignados o el de trader con el que deseen trabajar para poder tener mapeadas sus operaciones y poder hacerles llegar el mejor momento en cuanto a lo que deseen hacer, no sé, si es comprar o vender, darles una asesoría más puntual en el momento que están realizando su operación. Listo, muchísimas gracias, Ashley. Bueno, para como comentas, de hecho nosotros en Rexty Business, que es nuestra división especializada para empresas de Rexty, brindemos un tipo de cambio preferencial y asesoría personalizada para empresas. Y bueno, antes de terminar, me gustaría recordarles de que estaremos publicando el análisis en formato artículo en nuestro blog, también que vamos a compartir por LinkedIn. Y este jueves, 19 de diciembre, tendremos un webinar sobre financiamientos alternativos en soles y dólares, más específicamente sobre crowdlending, que será este jueves a las 5 p.m. Entonces también vamos a compartir las invitaciones por LinkedIn para que se puedan inscribir. Y bueno, sin nada más que decir, nos despedimos. Espero que tengan todos una excelente semana. Muchas gracias, Ashley. Gracias, gracias a ti y gracias a todos los que se conectan. Buen inicio de semana.